Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Arte, Terapia y más, aquí en www.bolradio.cl. Sigue también las cuentas de @bol.radio. Bueno, y comenzando este capítulo de hoy y en general la propuesta que hace Arte, Terapia y más es entregarte herramientas y difusión sobre el arte terapia y las distintas formas en que tiene el arte terapia para expresar tus emociones, para conectarte. En esta oportunidad quiero invitarte a que conozcamos un poco más sobre el Sandplay o herramienta también que se llama cajón con arena. Para esto quiero invitar a una persona muy destacada en México. Ella es Diana Villavicencio. Ella es psicoterapeuta y capacitadora en esta técnica del Sandplay. Ella es licenciada en psicología en la Universidad Autónoma de México y tiene otras capacitaciones también allá en México. Y bueno, de la propia voz de Diana va a contar un poco más de qué se trata esta herramienta, cómo la podemos utilizar, quiénes se pueden beneficiar con esta técnica y una serie de detalles más. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, muchísimas gracias por la invitación, Evelyn. Me da mucho gusto estar este día con ustedes. Muchas gracias al público. Estoy aquí a sus órdenes. Diana, me gustaría que nos comentaras qué es esto del Sandplay o esta cajón con arena. Cuéntanos un poco de dónde surge, cómo se inicia, cómo a alguien se le ocurre hacer un cajón con arena y figuras y quién comienza, un poco de historia de esta herramienta. Con mucho gusto. Bueno, esto tiene unos inicios hace casi un siglo. Una psiquiatra inglesa, una psiquiatra infantil, deseaba tener un tratamiento para sus pacientes que no tuvieran que relatar nada, sino que fuera solamente juego. Y ella se inspiró en un libro de tipo familiar que hizo un escritor de ciencia ficción que se llamaba George C. Wells. Él inclusive, varias de sus obras se han llevado a la pantalla grande en el siglo pasado. Y en este libro él puso fotografías de un juego que acostumbraba a tener con sus hijos, que ocupaba un cuarto de su casa en el que estaba con cajas en las que guardaba diferentes mundos, o así lo denominaba él. Estaba el mundo del oeste, el mundo marino, etc. Y ahí tenía figuras en miniatura y entonces construían los mundos. Con estas fotografías, la doctora Margaret Lowenfeld se inspiró y puso un material similar en su consultorio. Inmediatamente los niños lo acogieron muy bien y el resto, el poner un cajón con arena, fue idea de que surgió de los propios niños. O sea que está hecha por niños y eventualmente también lo usan los adultos. Fue así como inició la técnica del cajón con arena. Esto fue a finales de la década de los 20, el siglo pasado. En la década de los 50, una analista junguiana fue a capacitarse a Inglaterra en esta técnica porque en esos tiempos la psicología junguiana no tenía mucho que ofrecer a los niños y ella, su fuerte, lo que le gustaba mucho eran los niños. Ya con esta herramienta ella empezó a explorarla con sus pacientes y descubrió que podía adaptarse a la filosofía y a las teorías de Carl Jung. Entonces fue así como ella empezó una nueva etapa del cajón con arena, y para diferenciarlo de la técnica de la inglesa Margaret Lowenfeld, entre las dos acordaron que esta técnica, con el uso de la psicología analítica, se llamaría en adelante Sandplay.
Y Dora Kalf hizo una labor muy importante porque ella no esperó a que la gente fuera a Suiza a capacitarse, sino que ella salió al mundo a capacitar a las en los diferentes centros junguianos que había en los lugares en el mundo. El primer lugar al que fue a California y capacitó a 11 personas ahí. Había entre ellos algunos japoneses, americanos y me parece que una persona de Hawái, que se puede decir que es americano, pero a fin de cuentas tiene una cultura diferente. Y fue así como se inició esta semilla de crecer en el mundo, porque fue ella quien lo llevó. Eventualmente muchas personas participaron en sus seminarios y talleres, aunque no tenían antecedentes de la psicología analítica. Y entonces todos se consideraban capacitados en la técnica de Sand Play. Aunque en realidad ellos no hacían la técnica tal cual porque no estaban familiarizados con la teoría junguiana. Y con el tiempo, no sabemos ni cuándo porque no está muy definido, se empezó a conocer Sand Play exclusivamente para los junguianos y Sand Tray, o sea, cajón con arena, para cualquier enfoque. La doctora Kalf también tuvo una visión muy importante. Ella creó una asociación de especialistas de Sand Play y a través de esta asociación tenían reuniones en las que intercambiaban nuevas experiencias, nuevos aspectos teóricos y fue así como se ha consolidado como una técnica terapéutica con estudios avalada por reuniones que se tienen de vez en mes para revisar los avances, nuevos descubrimientos y es una técnica ya actualmente muy probada, no solamente con las bases de la psicología analítica, sino de muchos enfoques teóricos. Mira, qué interesante todo este recorrido que ha tenido esta técnica, desde esta capacidad lúdica que tienen los niños de jugar hasta llegar a los adultos. Y me gustaría saber que nos compartieras qué nos podría hacer una diferencia entre jugar con estas figuritas, ¿cierto? Y un poco después vamos a entrar en eso, en las figuras, pero ¿cuál es la diferencia entre una terapia verbal para un paciente y una terapia como esta, una terapia no verbal, que tú estás en una actividad moviendo ciertas figuras y jugando con arena, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que yo pueda verbalizar y lo que hago terapéuticamente en silencio? Bien, miren, sí existe una gran diferencia, tanto para el confort del paciente, o sea, para la comodidad, para reservar su intimidad, como lo que se suscita en nuestro cerebro. O sea, la diferencia no solamente es externa, sino también interna. Voy a iniciar con la primera. En muchas ocasiones hay personas que se sienten muy incómodas con tener que relatar momentos íntimos, bochornosos, vergonzosos, y con esta técnica no es necesario llegar a ese punto. Por otro lado, el paciente coloca figuras relatando una historia o bien simplemente qué significado le da a esa figura. Pero conjuntamente con la labor que él está haciendo, cada figura adicionalmente tiene un simbolismo. Este simbolismo está marcado por siglos de vivencia humana y por eso hay diccionarios que nos ayudan a comprender este simbolismo. El simbolismo no es tajante, sino que nos da una idea del proceso que se está suscitando. A la hora que el paciente está trabajando con las figuras, sin que él sea su voluntad o es lo que buscaba, empiezan a emerger emociones, sentimientos, imágenes de su pasado, de un pasado que seguramente él no recuerda. ¿Y qué es lo que pasa? En ocasiones se llena de alegría, en ocasiones de profunda tristeza, de esperanza, etc. No es previsible qué emoción va a surgir.
simplemente surge probablemente la que necesita emerger en ese momento porque lleva mucho tiempo encapsulada. Esto en cuestión de la comodidad del paciente. Por otro lado, también hay personas que su forma de describir el mundo no es muy clara, les faltan palabras, y otras que son muy parlanchinas. Entonces todo esto pues queda muy equilibrado con el hecho de que se usan figuras más que el lenguaje verbal. Por otro lado, en nuestro cerebro pasan cosas diferentes. Cuando se trata de una terapia verbal, las partes del cerebro que están involucradas son básicamente los lóbulos frontales, y de ahí está pescando información de diferentes áreas del cerebro para hacer conexiones, relaciones y tener preguntas y respuestas de acuerdo al tema que se va viendo. Esto se conoce como un movimiento de arriba abajo. Es decir, primero empiezan las explicaciones y de vez en vez se tocan emociones y sentimientos que están en la parte más inferior del cerebro, en el área del sistema límbico. Y con las terapias de arte, porque el cajón con arena está considerada también como terapia de arte porque estamos creando algo, sucede lo contrario. Es un movimiento de abajo hacia arriba, es decir, primero involucro mi creatividad, mi intuición, dejo a un lado el lenguaje verbal que no necesita estar haciendo esas conexiones complejas, sino simplemente más bien recreando, utilizando mi creatividad, sintiendo emociones. Entonces el proceso va en sentido inverso y se conoce de down, bottom. Entonces esto es lo que pasa con estas terapias, que el movimiento es muy diferente. Ahora bien, después de concluida la obra del paciente, hay un diálogo. Por lo tanto, este proceso se vuelve sumamente completo porque ya activamos la parte de que no tiene lenguaje verbal y se complementa con el lenguaje verbal. Por lo mismo, el proceso tiene una rapidez muy superior a la terapia verbal. No sé si les quedó claro, Sí, si está bien explicado, sí. porque a veces me meto yo en palabras técnicas. Evelyn, tú platícame. Sí, mira, me hace mucho sentido, por ejemplo, en personas que hayan sufrido algún trauma y les cueste mucho poder verbalizar o tener que revivir una situación traumática, poder trabajar con esta herramienta que solamente te crea escenario, que tú debes hacer un escenario, ¿cierto? Utilizando tu imaginación y ciertas figuras. ¿De qué figuras estamos hablando? ¿Qué son algunas figuras? ¿Tienen que tener alguna característica? ¿Algún significado? Cuéntanos un poco de estas figuras con las cuales yo trabajo en este cajón con arena. Muy bonita pregunta, Evelyn, me encanta eso. Miren, efectivamente, esto requiere un material extenso en el sentido de que utiliza miniaturas que no necesitan estar a escala. Al contrario, se sugiere que no sea a escala para que el paciente pueda expresar más cosas, porque no es lo mismo que ponga de repente un leoncito junto a un perrote. Si me explico, ahí ya hay algo que nos ayuda a comprender más su situación. Esta colección sí tiene que tener algunas características y algunas figuras imprescindibles. Se trata de ejemplificar el mundo que vivimos tal cual en miniatura. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues necesitamos imágenes religiosas, imágenes espirituales, figuras de personas, tanto masculinas como femeninas, pero esto es muy vago. ¿A qué se refiere con figuras de personas? Bueno, personas que se vean de la vida real, personas de diferentes etnias, personas de diferentes actividades profesionales, de diferentes edades,
Eso es muy importante tenerlo en la colección. Claro, que exista como un abanico general de lo que pudiese ocurrir en la vida o que fuese simbólico para nosotros. Una cosa así, ¿no? Exactamente, Evelyn, exactamente. También debe haber animales, pero no nada más los más cercanos, que serían los hogareños, como un perro, gato, pececito, sino también debe haber animales de la granja, animales salvajes, animales de la selva, animales del mar, aves, la mayor cantidad que puedan conseguir para que tenga material disponible el paciente. También existe la vegetación, o sea, necesitamos árboles, algo que simule plantas, flores, y que me dicen de las rocas, las montañas. Y todo esto requiere un cajón con arena que tiene unas dimensiones específicas, y todo el interior de este cajón debe ir pintado de azul para simular el cielo o bien el mar. De esta manera se le facilita más elementos al paciente si en un momento dado quiere poner puras figuras del mar o quiere imaginarse un paisaje del cielo. Todo esto es con la finalidad de que él pueda trabajar y tenga a su disposición la mayor cantidad posible de material. Suena muy entretenido poder hacer esto. Poder manipular objetos, crear escenarios. Cuéntanos, esto es para niños, ¿cierto? Por lo menos acá en Chile se trabaja con niños, el cajón con arena. Pero, ¿qué pasa con los adultos? Tú, en tu práctica clínica, ¿quiénes han sido tus pacientes? ¿Niños, adultos o adultos mayores? La mayoría de mis pacientes son mujeres mayores a los 20 años. He atendido a adolescentes, a niños, pero la mayoría de las personas que acuden a mí son mujeres a partir de los 20 años y hasta los 60 y tantos. Este último grupo es el menor, pero es aconsejable para todo tipo de personas y de edades. ¿Por qué? Porque como aquí lo que está expresando es más bien algo que está almacenado, que desconocemos, que no lo tenemos presente, pues en realidad todos tenemos ese almacenaje. Por lo tanto, cualquier persona se puede enriquecer sustancialmente de este tipo de terapia. Tiene la característica de que desde las primeras sesiones, no porque sea la voluntad del paciente, sino porque es el trabajo que hace nuestro cerebro, lo que hace es fortalecernos para tolerar los descubrimientos que van a ir surgiendo, o más de las escenas que van a ir surgiendo posteriormente, y esto le da una sensación de mucha fuerza interna a todas las personas. Muchas veces vienen refiriendo un problema de un tipo, pero en realidad el problema denso estaba en otra parte o era otro tema. Pero como en nuestra parte interna, nuestro cerebro tiene ese funcionamiento tan sabio, sin que nosotros tengamos que manipularlo a voluntad, él va sacando lo que necesita ser tratado en primera instancia, después lo que sigue, etcétera. Tiene un orden específico que no necesariamente refleja el orden de nuestros deseos. Uh-huh. ¿Y cómo dirías tú que es la extensión, la duración de esta terapia con cajón con arena? Bueno, miren, como en todas las terapias es difícil decir tiempos exactos, pero lo que les puedo platicar de mi experiencia es que los niños y adolescentes difícilmente están más de 8 sesiones. Y en el caso de los adultos, están generalmente unas 3-4 sesiones continuas y después empiezan a distanciar para que ellos también empiecen a explorar el mundo con los nuevos aspectos internos, o que se han fortalecido o que se han modificado. Y entonces empiezan a venir cada 15 días o cada mes. Y si es necesario vuelven a venir 2-3 veces seguidas. Es muy difícil decirlo, pero en general
creo que duran unas 15 sesiones más o menos en promedio. Hay personas que con 6 sesiones ya se sienten bien y regresan a los 6 meses, al año. Yo trato de no tener a los pacientes cautivos, porque también es importante que experimenten el mundo con esos cambios que tienen ahora para que aprendan ahora qué nuevos retos tienen de crecimiento. Uh-huh. Diana, tú además eres formadora en esta técnica, en esta herramienta. Cuéntanos un poco más porque también tienes una página en Facebook para que nos compartas tus datos. Claro que sí. Bueno, ya tengo un tiempo formando a personas con esta técnica. Tengo que confesar que estoy enamorada de ella, muy convencida, es mi vida, es mi destino. Entonces quiero que muchas personas practiquen esto porque es verdaderamente noble. No necesita esta prueba de que si el paciente me quiere decir la verdad o no, no pasa nada. Es mejor que dialoguemos a través del cajón con arena y que yo tenga la capacidad de acompañarlo, de protegerlo, para que él se sienta más libre de expresar lo que desea expresar. Y cuando digo él o ella, no me refiero a la conciencia de la persona, sino que aquellas partes lastimadas se sientan que hay un espacio en el que pueden emerger y liberarse. Entonces, esto yo desde hace tiempo quería dedicarme a esto, pero cuando es presencial solamente puede ir las personas que viven en esa ciudad y además, bueno, yo lo hacía en la Ciudad de México, les voy a explicar un poquito, es una ciudad de casi 30 millones de habitantes, el traslado pues llega a ser complicadísimo, entonces había personas que sí les quedaba muy lejos y era lo mismo, mejor no participaban. Y ahora, pues miren, yo sé que ha sido un problema mundial, pero también nos ha dado oportunidad de descubrir nuevas formas, esta pandemia. Y la forma que descubrí es utilizar los elementos tecnológicos que nos permiten tener toda esta cercanía virtualmente a cualquier espacio de la Tierra. Entonces ha sido una maravilla para mí porque he tenido ya muchas personas de diferentes países que de otra manera pues no iban a pagar un avión desde Canarias para ir a la Ciudad de México a aprender. En cambio así por Zoom, en la comodidad de su oficina o su casa, en el aislamiento que se requería porque yo inicié en plena pandemia, ellos pudieron llevar a cabo ese aprendizaje. Y en el taller le doy prioridad a la práctica porque la teoría en realidad no es muy densa. Lo importante es conectarse con lo que está haciendo el paciente en el cajón con arena y eso es a lo que nos dedicamos, a practicar y a entender qué es lo que está pasando en el cajón. Sí, bueno, yo doy fe de todo eso que dice Diana porque soy alumna de ella en una formación y me parece fantástico que se abran las fronteras de este conocimiento, de esta técnica, de esta herramienta, sobre todo en adultos que no es muy difundida. Entonces, bueno, yo agradezco el trabajo que hace Diana en estas capacitaciones online, que es como si estuviésemos ahí. Entonces, eso, cuéntanos tu página de Facebook, ¿cuál es? Mi página de Facebook la encuentran como Sansplay México o bien en la actualidad como Diana P. Villavicencio. Esta página, en ella hay toda la información referente a las capacitaciones, pero también algo más. Con frecuencia, como apoyo a la pandemia, y creo que ya nos seguimos de largo porque nos gustó mucho, estamos dando conferencias y talleres gratuitos con frecuencia y ahora vamos a iniciar un grupo de crecimiento de mujeres también en una página de Facebook en lo que vamos a tratar temas que nos interesa a las mujeres para nuestro crecimiento interior. Lamentamos decirles que no vamos a hablar ni de modas ni de los libros actuales. Todo está pensado en los arquetipos, en el crecimiento interior, en la fortaleza interior, en la sombra, en la máscara, pero con un lenguaje sencillo y siempre ameno. Y casi siempre utilizamos el cajón con arena en los grupos.
Fantástico. Te doy infinitas gracias, Diana, por habernos compartido tus conocimientos sobre esta técnica, sobre esta herramienta importantísima para poder difundir y ampliar nuestro abanico de posibilidades terapéuticas. Y bueno, invito a todos nuestros escuchas y nuestros videntes, televidentes, a seguir este programa de Arte Terapia y Más con otros contenidos también de arte terapia, de elementos que puedan aportarnos en nuestro bienestar físico y emocional y mental. Así es que invitados todos a que nos sigan en nuestras redes bol.radio, en mi página web www.evelinpradenas.com y en mi Instagram @psicoarte.cl. Eso ha sido el capítulo de hoy y los invito también a que si les ha gustado compartan este material. Que estén bien. Chao, Diana, hasta una próxima. Un abrazo. Chao, chao.